¿Cómo era la juventud de los pilos? No sé, yo siempre me he preguntado eso. Yo les tengo fe a ellos. Yo creo que, no sé, no creo que hable muy bien. ¿Y si investigamos? Oye, sí, buena idea. Buena idea. Me gusta. ¿Vamos a investigar? Vamos, ya vamos. Para comprobar el lenguaje de los jóvenes vileños, haremos diversas pruebas. Una de las cuales consiste en la lectura de un texto. Vamos. Ahora seguiremos en la búsqueda de los jóvenes para hacer la lectura de este texto. Oye, disculpa, ¿podemos hacer leer un texto, porfa, que es por un trabajo? Bueno, Ya, mira, trata de leer este texto lo más fluido que podáis. ya. Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en las tres áreas, sintáctica, semántica y pragmática, establecidas por Moore y seguidas por Karnap para el estudio de la geometría, la teoría general de los signos y lenguaje. Así aplicadas al marco de la comunicación humana, la primera de estas tres áreas abarca los problemas relativos a transmitir información y por ende constituye el campo fundamental teórico de la información, cuyo interés se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido y redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. Tales problemas son índoles esencialmente sintácticas y a ese teórico no le interesa significados, símbolos de mensaje. Ya, gracias. Oye, ¿y tú lo podrías leer también, amigo que no conozco? Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en las tres áreas, sintáctica, semántica, pragmática, establecidas por Morris y seguidas por Karnap para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y los lenguajes. Así aplicadas al marco de la comunicación humana, la primera de estas tres áreas abarca los problemas relativos a transmitir información y por ende constituye el campo fundamental del teórico de la información, cuyo interés se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. Tales problemas son de índole esencialmente sintáctica y a ese teórico no le interesa el significado de los símbolos mensajes. Ya, muchas gracias. Se Espero que estén bien. Chau. Oye, disculpa, ¿Puede leer este texto, por favor? Sí, Pero porfa, por que fue el supuesto. trabajo. Quisiéramos sugerir el estudio de la comunicación humana. Puede subdividirse en las tres áreas, sintática, semántica y pragmática, establecidas por Norris y seguidas por Karnap para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y lenguajes. Así, aplicadas al marco de la comunicación humana, la primera de estas tres áreas abarca los problemas relativos sin transmitir información, por ende, constituye el campo fundamental del teórico de la información, cuyo interés se refiere a los problemas codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. Tales problemas son de índole esencial sintática y a este teórico no le interesa el significado de símbolos mensajes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana pueda subdividirse en las tres áreas, sintáctica, semántica y pragmática, establecida por Morris y seguida por Karnap para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y los lenguajes, así aplicadas al marco de la comunicación humana. Estoy ya. Ya. ¿Te vamos a hacer una encuesta también, por favor? Dale, mira. ¿Cómo habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? Mal. Pésimo. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? No, porque solo por leer voy a hablar un poco mejor. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de los alrededores? La verdad es que yo creo que la vileña porque los alrededores son un poco más guas. Son guas. Guas, ya. ¿Cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? Informal. Depende de la persona que está hablando también, porque si es un rango más alto voy a hablar un poco más formal. Ya, claro. Pero en general informal. Sí, en general informal. Ya, acá. ¿Te pasaste? Gracias. Ya vengo. Chica, ¿le podemos hacer una encuesta? Sí, por favor. Mira, ¿puedes leer este texto primero? En voz alta. Ay, perdón. Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en tres áreas, sintáctica, semántica y pragmática, establecidas por Moore. Ya, muchas gracias. ¿Y una encuesta también? Mira, ¿cómo crees tú que habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? Mal. Mal, ya. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? Sí. Ya, ¿quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o las personas de los alrededores? Por ejemplo, no sé, de Pichiangui, Climarí. Es que al final sí va por mal el tema de la educación, porque por lo que me he dado cuenta, a veces, aunque sean como cosas, partes rurales más, digamos, hablan incluso mejor que
Eso es Entonces- como más de acá. ¿Vileña o alrededores? Alrededor. Alrededores. Ya, ¿y cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? Si ahora tienes que elegir una. Da la mayoría. Combinación. Mayormente formal. Formal. Buena. Ya, muchas gracias, Se Sebastián. basaron. Gracias. Chao. Oye, disculpa, ¿me puedes leer este texto, porfa? Que fue un trabajo y una encuesta después. Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en tres áreas: sintáctica, semántica, pragmática, establecidas por Morris y seguidas por Carnap. Para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y los... Vale. ¿Y te puedes responder a esta encuesta? Sí. ¿Cómo crees tú que habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Ya. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? Sí. Ya. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de los alrededores? Por ejemplo, Glimarí, no sé, Pichián, La vileña. Cuen. ¿Ah? La vileña. La vileña. Ya, ok. ¿Y cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? Informal. ¿Informal? Ya. Ya, ahora vamos a ver si los chiquillos de Vázquez no hacen la encuesta. Hola Mati, me esperé verte aquí. ¿Me podrías responder una encuesta y leer ese texto, por favor? Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática, establecidas por Morris y seguidas por Carnap para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y lenguaje. Ya, y ahora nos podrías responder esta encuesta, por favor. ¿Cómo crees tú que habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? Mal. Ya. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? Sí. Ya. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de los alrededores? Por ejemplo, Glimarí, Pichiangui, Huerta. Depende de la persona. Pero tienes que elegir una. ¿Vileña o alrededores? Yo creo que la vileña. Ya. ¿Y cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? Informal, totalmente. Muchas gracias. Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en las tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática, establecidas por Morris y seguidas por Carnap. Para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y los lenguajes, así aplicadas al marco de la comunicación humana. La primera de estas tres áreas abarca los problemas relativos a transmitir información y por ende constituye el campo fundamental del teórico de la información. ¿Cómo crees que habla la juventud vileña? Mal, ¿Crees que la situación socioeconómica influye en el lenguaje de la persona? puede ser que sí. ¿Crees que habla mejor la juventud vileña o la de los alrededores? La juventud vileña. ¿Cómo crees que hablas tú? Mal, ¿Y qué lenguaje utilizas más comúnmente? ¿Formal o informal? informal. Muchas gracias. Hola, ¿te puedo leer un texto? Sí. Quisiéramos sugerir que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en las tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática, establecidas por Morris y seguidas por Carnap para el estudio de la semiótica, la teoría general de los signos y los lenguajes. Así aplicadas al marco de la comunicación humana, la primera de estas tres áreas... Ya, oye, ¿nos puede responder una encuesta, por favor? Sí. Ya, ¿cómo creéis que habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? Mal, pero Mal. mal. Qué buena. Ya. No, Ya. está mal. Hay que Ya. hablar como caballero. Sí, ya. ¿Y crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? Yo creo que sí. O sea, sí, yo creo que sí, porque he visto, no es por ser discriminador, pero... Ya. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de los alrededores? Yo encuentro que la juventud vileña, porque he ido a otras partes y hablan peor. Ya. ¿Cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? En algunos contextos formal y en otros contextos informal. Pero ¿cómo crees en general? ¿Formal o informal? Formal. Formal. Ya. Muchas gracias. Relativos a transmitir información, por ende constituye un campo fundamental del teórico de la información cuyo interés se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. Tales problemas son de índole esencialmente sintáctica y a ese teórico no le interesa el significado de los símbolos mensajes.
Ya, y ahora la encuesta. Ya, ¿cómo crees tú que habla la juventud vileña? Mal. ¿Mal? Ya. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? Igual más o menos. De repente con las pero- personas que la rodean. ¿Pero sí o no? Ya, sí. Ya. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de los alrededores? Por ejemplo, Pichiangui, Huente, Creo que va al campo. la de los alrededores. Ya, ok. ¿Cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? ¿Formal? Sí. Ya, ok. Vale, Vale, muchas gracias. gracias. Toma tu bebida. Y por ende constituye un campo fundamental del teórico de la información cuyo interés se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. Tales problemas son de índole, creo, esencialmente sintáctica. A ese teórico no le interesa el significado de los símbolos mensajes. Vale, gracias. Y ahora la encuesta. Ya. ¿Cómo crees tú que habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? Sí, bien, depende como del grupo social, más que nada, aquí en los vilos por lo menos. Dale, pero como así, como... ¿Bien o mal? Una de las dos. Bien Bien. por lo general. Ya. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? No, para nada. No. Vale. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de alrededores? Por ejemplo, Pichiangui, Huente, Filimarí. En Pichilangui creo que se habla mejor que aquí. Pero hablando en general, ¿alrededores o vileña? Como en toda la cuarta región se habla igual. Sí, pero es que hay que elegir entre los vileños y los de alrededores. Ya los vileños porque soy de acá. Ah, ya. Vale, ¿y cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? Depende del momento. Pero una de las dos, ¿no? Informal. Informal. Ya. Vale, compadre. Eso era. Ya. Gracias. Chao, cuídense. La teoría general de los signos y el lenguaje. Así, aplicadas al marco de la comunicación humana, la primera de estas tres áreas abarca los problemas relativos a transmitir información y por ende constituye el campo fundamental del teórico de la información, cuyo interés se refiere a los problemas de la codificación, canales, capacidad, ruido y redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. Tales problemas son de índole esencialmente sintáctica, ya ese teórico no le interesa el significado de los símbolos mensajes. Ya, vale. Y ahora una encuesta. ¿Cómo crees tú que habla la juventud vileña? ¿Bien o mal? No, regular. Pero, ¿bien o mal? Mal. Ya. ¿Crees que la situación socioeconómica de la persona influye en su lenguaje? Sí, bastante. Ya. ¿Quién crees que habla mejor? ¿La juventud vileña o la de los alrededores? Por ejemplo, Pichiangui, Huente. Los del alrededor. Ya. ¿Cómo crees que hablas tú? ¿Formal o informal? Formal, pero a veces. O sea, Ya, pero depende de uno la de los dos. situación. Generalmente. Generalmente. Formal, ya. Vale, gracias. Ya. Profesor, durante estos meses, ¿qué diferencias ha encontrado en el lenguaje de la juventud vileña y la serenense? Particularmente es muy difícil hablar de una diferencia, puesto que efectivamente este es mi primer año acá y dentro del establecimiento uno no encuentra una expresión juvenil como lo haría, ¿cierto?, estando compartiendo con ellos, ¿cierto?, en eventos más informales. Sin embargo, sí hay pequeñas diferencias en la forma de darse a conocer entre pares cuando hablamos de lugares que son puertos y aquellos lugares, ¿cierto?, ciudades que no lo tienen. Hay pequeñas diferencias. En estos momentos no podría darle a conocer específicamente cuáles son, pero sí podría decirle, por ejemplo, por mi experiencia estando también en la ciudad de Coquimbo, estando en la ciudad de Valparaíso, que hay una concordancia entre el vileño, el coquimbano y el porteño, ¿cierto?, de Valparaíso. Eso básicamente. Profesor, ¿en cuál de los dos lugares cree usted que los jóvenes hablan mejor? Ya. Entendamos qué es hablar mejor entonces. Si entendemos que hablar mejor es que nuestra interacción comunicativa sea eficaz,
entonces si yo le hago una seña y usted me comprende, entonces estamos generando una buena situación comunicativa. Por lo tanto, el hablar mejor allí no podría diferenciarse. Si entendemos hablar mejor como cuál de los dos lugares, La Serena o Los Vilos, en cuál de los dos lugares se ocupa de manera más fidedigna la gramática, se regula, ¿cierto?, de manera un poco más ordenada y formal, y hablamos necesariamente de las jergas juveniles, entonces básicamente ahí habría que hacer un catastro un poco más exhaustivo. No hay una respuesta unívoca para eso, señor Toro. Profesor, ¿qué opina usted del lenguaje que maneja gran parte de los jóvenes vileños? Mire, hay harto por hacer, hay mucho que trabajar en cuanto a las jergas juveniles, pero en su generalidad. Yo no puedo calificar de mala forma a las jergas que tienen acá ustedes los vileños. Todo joven en ciertas ocasiones se expresa muy mal o muy bien, y en general, como le digo, tendría que yo estar compartiendo junto a los jóvenes vileños en situaciones de carácter informal, como para decir efectivamente, oye, acá aún, ¿cierto?, en situaciones informales los serenenses se expresan mejor. Sí puedo decir que lugares como Los Vilos, que no tienen, por ejemplo, centros de educación superior tan cerca, se pierde un poco el contacto, ¿cierto?, con otro tipo de personas que efectivamente van o llegan a una ciudad a estudiar. Comprenderemos, ¿cierto?, que en La Serena, como existen universidades, allí el estudiante, el joven, está obligado a manejar ciertos códigos que permitan una comunicación, una interacción un poco más universal respecto de aquellos jóvenes que llegan a esa ciudad a estudiar. No así en localidades más pequeñas como Los Vilos, en donde no hay competencia, ¿cierto?, o no hay un incentivo para que el estudiante o el joven vileño diga, ok, yo necesito utilizar otros códigos. Simplemente se quedan con lo propio. Profesor, ¿qué haría usted para modificar el lenguaje informal de los jóvenes vileños? Ya, yo no creo que el lenguaje informal, así como usted lo plantea, esté errado. Hablamos de registros, ¿cierto?, de habla, hablamos de un nivel de habla en aspectos que tienen que ver con lo sociocultural. Por lo tanto, dentro del sistema sociocultural nosotros necesariamente encontramos aspectos en los cuales debemos bajarle, ¿cierto?, la formalidad al asunto, y no está mal. Yo creo que más bien allí sería de qué manera yo puedo aportar para que aún en las interacciones informales nosotros podamos tener una especie de código riquísimo para que podamos comunicarnos con cualquier persona en el mundo. Eso es básicamente. O sea, si existiese la posibilidad de incorporar en cada uno de los idiomas códigos que aún estando en situaciones informales podamos comunicarnos hasta con un chino mandarín, por ejemplo, entonces bienvenido sea. En la medida en que nos ubicamos en estratos un poco más lejanos, ¿cierto?, y inventamos códigos, obviamente va a impedir que yo tenga incorporado códigos de carácter más universal. Allí mi aporte sería nada más que educar, y sobre la base de aprovechar los medios masivos que existen, aprovechar toda la tecnología que hoy día los jóvenes manejan, ¿cierto?, pero que la hagan útil para el aprendizaje. De esa manera yo entiendo que aún por más que yo quiera llamarle papa a lo que es una pizarra, voy a encontrar que estoy equivocado, porque como la información que manejo, ¿cierto?, a través de las redes sociales es tan grande, sé que en otros lugares del mundo
esto necesariamente está equivocado. No sé si me explico. Queríamos agradecerle al profesor Felipe, ya que él pudo resolver nuestras incógnitas sobre el lenguaje de los jóvenes vileños. Concluyendo ya nuestra investigación de este documental, podemos concluir que los jóvenes se caracterizan por los códigos que insertan en el lenguaje, logrando que se cree un lenguaje propio de los jóvenes, que no solo se ve reflejado en los vilos, sino a nivel global. El lenguaje seguirá siendo modificado mientras existan jóvenes que creen códigos. En el caso del uso del lenguaje, gracias a nuestras pruebas y rectificados por la ayuda de un experto, logramos comprobar que el lenguaje de los vilos mayoritariamente es informal.